tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia para todos los ciudadanos, que muchos se sienten seguros, otros se sienten inseguros en la sociedad dominicana. Vamos a hablar de la seguridad o inseguridad ciudadana, y para ello tenemos el gratísimo placer y honor de tener con nosotros al coronel Janet Jiménez, la coronel Janet Jiménez de la Policía Nacional, la licenciada Carolina Ramírez, quien es experta en seguridad, y también el experto en seguridad, el licenciado Daniel Pou. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y yo creo que debemos comenzar con una pregunta que se cae por su propio peso. Debemos hablar en el país, en la situación actual, de que estamos viviendo un periodo de seguridad o inseguridad ciudadana. ¿Y qué significan ambos términos? Bueno, Daniel, hay que respetar los rangos con relación al tema de seguridad, y yo voy a dejar que Daniel y le da, por supuesto. Claro, las damas, yo prefiero las damas, me encanta escucharlas. Bueno, así pues, que la coronel o Carolina tienen ahí. Ok, bueno, Miguel, a propósito de eso que usted plantea, de si en República Dominicana nos sentimos seguros o inseguros, yo creo que el debate puede iniciar en dos elementos. Una, según el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 78% de los dominicanos tienen entre una de sus preocupaciones principales el tema de seguridad, y de manera muy particular el tema de la seguridad ciudadana. Eso es con relación a de cómo nos sentimos. Ahora, en mi opinión, que es muy posible que confronte un poquito la opinión de Daniel, yo me inscribo en la escuela de que debemos utilizar el concepto seguridad. Tenemos quizás problemas de seguridad o altos niveles de seguridad o dificultades con la seguridad, pero el concepto inseguridad, en mi opinión particular, no existe como concepto, aunque la seguridad es una sensación. Eso sí, habrá que ver qué opina Daniel en ese sentido. No, yo quisiera oír la opinión de la coronel Jiménez, porque ella debe bregar diariamente con el tema, ¿no? Sí. Bueno, encantadísima de estar participando con ustedes en este debate tan interesante. Pues bien, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de políticas públicas, hablamos de seguridad ciudadana como un concepto global que no solamente envuelve lo que es los mecanismos y organismos de seguridad, Policía Nacional, Ejército de la República, sino que envuelve otras instancias gubernamentales. La inseguridad como concepto está más aplicado a la parte psicológica de la persona. O sea, la inseguridad denota un nivel de temor, un nivel de riesgo realmente que la persona siente. Es algo más concebido desde el punto de vista psicológico y psicosocial. Entonces nosotros, en nuestro rol de policía, hablamos de seguridad ciudadana. Licenciado Pou. Bueno, yo creo que la seguridad ciudadana es una situación, es una condición que existe en dos niveles diferentes. Primero, el nivel de seguridad se lo da una sociedad cuando medimos las estadísticas que nos permiten reflejar con qué ámbito de libertad usted puede ejercer sus derechos. Porque eso es uno de los enfoques fundamentales. La seguridad es la condición necesaria para usted poder ejercer y disfrutar sus derechos plenamente. Ahora, la inseguridad es todo lo contrario, y la inseguridad existe, como ya dijeron las damas que me han precedido, en el ámbito del imaginario como percepción. Por eso las políticas de seguridad deben de garantizar la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. O sea, no tan solo usted debe estar seguro, o sea, poder salir a la calle, disfrutar los espacios públicos, relacionarse de buena manera con las demás personas, poder desplazarse sin ningún inconveniente, sin temor a que una amenaza se cierna
y transgreda su integridad y transgreda sus derechos. Esa es la seguridad objetiva, pero también usted debe sentirse seguro, porque en la medida en que usted no se sienta seguro, por más seguro que objetivamente usted puede estar, usted mismo se está inhibiendo de ejercer sus derechos. O sea, hay una precondición creada por factores que ya lo podríamos analizar en otros términos, que le impiden a usted ejercer sus derechos. Entonces, por eso yo digo que la seguridad tiene que existir en el mundo objetivo, real, como concreto de pensamiento en la percepción. República Dominicana, de la región, es uno de los países, uno de los dos países que más percepción tiene de inseguridad en el imaginario de la gente. Aquí la gente vive asustada, la gente siempre está en sobresalto, la gente siempre está expectante de que puede ser dañada o se le pueden conculcar sus derechos. Pero ya eso es otra conversación más amplia. Ahora, esa percepción no guarda relación íntima, por ejemplo, con el nivel de seguridad que existe realmente en el país, porque la gente puede salir a la calle. Hay barrios malos, hay lugares malos, hay lugares donde es recomendable no aparecerse a menos que uno no tenga la seguridad de que allí no va a pasar nada. Pero en sentido general, aquí la delincuencia conocida, la criminalidad, está por debajo de los niveles de otros países, especialmente de Centroamérica, para citar los países muy parecidos a los de nosotros. ¿Qué opinan ustedes, distinguidas damas? Bueno, es muy interesante eso que plantea Daniel, en el sentido de que somos uno de los países de la región donde las personas quizás podrían sentirse más inseguros, aunque en la práctica con relación a números estamos en mejor condición que algunos países de Centroamérica. Pero yo creo que el desafío de las políticas públicas en materia de seguridad será ir estrechando esa brecha entre las condiciones de seguridad que se estén creando y la sensación de la gente, la percepción de las personas. Porque recuerda que aquí hay varios elementos que pudiesen afectar la integridad de las personas o el bienestar de las personas. Por un lado está la delincuencia común, por un lado está, por ejemplo, la tasa de homicidios, que en este momento está en un 9.6, una de las más bajitas de la región, pero sin embargo tenemos entonces por otro lado algunos... ¿Cuál es la media? Perdone que le interrumpe. ¿Cuál es la media de seguridad o inseguridad en la región donde vivimos? Bueno, recuerde que tenemos una de las regiones más violentas del mundo. La media en Centroamérica es 27. 27. Bueno, Wow. nosotros cuando empezamos Barrio Seguro en el 2004, República Dominicana tenía una tasa de homicidios de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego fuimos bajando, tuvimos algún pico en el 2008 y en el 2012, y ahora la tasa oficial que publica el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía es 9.5. Pero hay un tema muy importante y es que de cada 4 hechos violentos en República Dominicana, es muy posible que 3 se den en espacios de convivencia y uno... Sí, en el hogar. No solamente en el hogar, entre vecinos, personas que se conocen o conflictos por bandas, puntos de droga, pero personas que se conocían antes. Un choque, un accidente de tránsito, o sea, ese tipo de cosas nosotros, y ahí naturalmente la coronel Janet podrá edificarnos mucho más, pero tenemos que reducir la cultura violenta que tenemos en República Dominicana y eso va a depender de todos nosotros. ¿Qué factores determinan? Cuando Miguel hace la pregunta en relación a cuando nos comparamos con países de Centroamérica, también aquí hay un proceso histórico que nosotros fuimos pasando. Países de Centroamérica que tenían altos niveles de inseguridad, producto de guerras civiles incluso que tenían, pues hay en su ciudadanía una normalización de la seguridad. Sin embargo, nosotros pasamos un proceso diferente. Nosotros, conforme fuimos avanzando económicamente y socialmente en el país, pues fuimos pasando de ser un país con más altos niveles de violencia y de inseguridad. Realmente, como decía Carolina, nosotros hemos logrado
como país en términos de lo que se utiliza como factor de medición, que es la tasa de homicidio, disminuir sustantivamente esa tasa al día de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos como país un desafío muy importante a nivel de lo que son las relaciones ciudadanas. Y es un espacio de debate interesante, porque en espacios como estos nosotros podemos contribuir, tanto ustedes como comunicadores y nosotros en nuestro rol de policía, Daniel y Carolina como docentes también que se comunican con la ciudadanía, a esa ciudadanía responsable a la que hemos estado también poco a poco perdiendo, porque los niveles de inseguridad producto de los conflictos sociales, de hecho la tasa de homicidio paradójicamente en nuestro país es más alta por conflictos sociales que por delincuencia. Entonces esto es un factor, un elemento muy importante, por eso en los últimas estrategias comunicacionales de la Policía Nacional, fíjense que nosotros hemos estado ocupando el término de convivencia pacífica. Ahora, ¿qué factores determinan realmente la definición de un estado de inseguridad o de seguridad ciudadana? Bueno, Miguel, eso lo determina la posibilidad que tiene cada ciudadano de ejercer sus derechos, de preservar su integridad física, sus bienes, sin que se ciernan amenazas, ¿verdad?, que lo obliguen a dejar de ejercer sus derechos. Porque es que la seguridad está fundamentalmente vinculada al tema del ejercicio de los derechos del ciudadano. O sea, no es un tema que se puede definir en abstracto. Es un tema que se define con relación a la posibilidad que tiene cada conglomerado social o cada ciudadano de poder disfrutar de sus derechos de manera plena, sin tenerse que constreñir y sin sentirse amenazado. Entonces, ahora yo quiero reformular esa pregunta porque quizás no la pude expresar adecuadamente. ¿Cuáles son las amenazas principales que confrontan una sociedad como la nuestra, por ejemplo, para saber, para encarar, por ejemplo, un estadio de seguridad o de inseguridad, cualquiera que sea el concepto? Es decir, el crecimiento de la delincuencia, la droga, la pobreza en los barrios, la falta de oportunidades en los jóvenes. Hoy en día, ¿cuál es el enemigo principal de la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Yo creo, Miguel, que lo primero es entender el concepto, y nosotros tenemos que partir, tanto la ciudadanía como incluso los tomadores de decisión, comprender la seguridad como un resultado y no como un proceso. La seguridad es resultado de cosas. Entonces, lo que podríamos ver, cuáles son las causas que podrían entonces afectar, ¿verdad?, esos niveles de seguridad. Y como bien usted planteaba, hay muchas políticas públicas de inclusión social, de protección social, que en la medida en la que se van cumpliendo, entonces van reduciendo los niveles de criminalidad. Y naturalmente, ahí está, por supuesto, que el desempleo, la vulnerabilidad, está el tema de la orientación familiar, los embarazos en adolescentes. De hecho, hay estudios que se han hecho en República Dominicana. Bueno, y en el caso mío, que durante 2 años tuve la oportunidad de dirigir el sistema de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, nosotros hicimos una investigación, y de la población que teníamos privados de libertad, el 88% de esos muchachos venían de hogares disfuncionales, no tenían una presencia, una guianza familiar. Entonces ellos al mismo tiempo eran victimarios, pero también son víctimas de un sistema que no construyó las condiciones para que ellos pudiesen desarrollarse de manera apropiada y convertirse en entes útiles para la sociedad. Entonces hay que entender bien las causas para poder comprender el problema de la seguridad. ¿Y se entiende bien esa causa en el país? Ese es el desafío, y justo ahora que estamos en un proceso de definición del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y este proceso de reforma de la Policía Nacional, es importante tomar en consideración esos elementos y entender también
que un plan de seguridad ciudadana incluye muchos elementos y que la Policía Nacional, que está representada aquí por nuestra queridísima coronel Janet, es una parte esencial, pero un plan de seguridad ciudadana, como también lo dice Pou a cada rato, no puede soportarse solo sobre la Policía Nacional porque estaría condenado a fracasar. Porque hay otros elementos. Yo prefiero no el término plan, porque aquí hay una manía patológica de la clase política que no entiende el concepto de políticas públicas. Entonces, ellos hacen un plan, los políticos de este país, que no es más que un programa, entonces quieren venderlo como una política pública. Una política pública tiene otras características diferentes. Máxime cuando se trata de violencia criminal y de violencia social, que requieren dos abordajes diferentes. Entonces, el otro aspecto es que las políticas públicas de seguridad, tienen que contemplar una serie de aspectos fundamentales que son los disparadores de las amenazas a la seguridad y de la violencia sistémica. Porque hay que saber, yo prefiero a la violencia social llamarle violencia sistémica, porque es una violencia que viene generada, es inducida, no surge como una plantita que cayó una semillita en un jardín. No, la violencia sistémica es inducida, primero por la desigualdad, segundo por un discurso del poder y tercero por la parcialidad que toman las instancias institucionales que son responsables de soportar el Estado social y democrático de derecho. Entonces, vamos a hablar de políticas públicas. Aquí se está hablando en estos momentos de reformar la policía sin tener ninguna política. Eso es un disparate de todas maneras. O sea, ¿cómo usted va a reformar una policía si usted no sabe cuál es la estrategia en términos globales a corto, mediano y largo plazo que usted va a tener? Se va a quedar en una reforma administrativa, que estos son todas las reformas que se han hecho hasta ahora y que no han servido para nada. O sea, no le han aportado. La policía hay que cambiarle su naturaleza como policía. Eso es lo primero. Y los policías tienen que verse de una manera diferente en términos de su compromiso frente a la sociedad. Entonces, pero usted tiene que tener una política de seguridad pública. Por ejemplo, aquí hay un problema con la militarización de la seguridad pública. Es un problema que tenemos que resolver, porque las Fuerzas Armadas no deben de estar involucradas. Aquí existen instituciones tumorales, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, que flota en el aparato del Estado, no está sujeta a ninguna política, no está sujeta a ningún ministerio y afecta a la seguridad ciudadana. Entonces tampoco hay garantías de transparencia ni de la DNCD ni de la policía, porque no están formuladas en base a un régimen de accountability, de rendición de cuentas, que garantice la idoneidad de las acciones de estas agencias. Entonces, aquí, el desafío de aquí es muy grande, Miguel, muy grande. Ahora, una pregunta a la coronel Jiménez. ¿Cuál es hoy en día, en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, la principal preocupación de la Policía Nacional? Bueno, la principal preocupación de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia es justamente esa, es poder dar un servicio de eficiencia desde la perspectiva policial a los fines de poder disminuir esa inseguridad. Pero, y alineándonos a los comentarios de Carolina y de Pou, la seguridad ciudadana no es solamente un rol de la policía, es decir, hay una serie de situaciones de carácter social a las cuales la policía sí puede atencionar, pero uniéndose a otras instituciones del Estado que puedan dar respuesta ante ello. Hoy en día nosotros como Policía Nacional apostamos cada día más a poder tener un país donde la convivencia pacífica sea
el baluarte. Y esa convivencia incluye situaciones tan comunes como la ocupación del espacio público. Donde hay una ocupación del espacio público, hay una vulnerabilidad de los derechos del ciudadano a su libre circulación, pero también hay ambientes donde pueden producirse situaciones de criminalidad, de delincuencia. Hay un desafío importante para disminuir también los niveles de percepción y de realidad de la criminalidad, que está vinculado a lo que es más común en nuestro país, que es el crimen del raterismo. Es el robo, el asalto, el robo al celular, el robo a bienes a veces de cuantía menor, y que no permiten necesariamente una judicialización de esos casos conforme al Código Procesal Penal. Y son esos los que nosotros hacemos captura y que al poco tiempo vuelven a la calle y producen muchos niveles de inseguridad. Eso significa que el sistema judicial dominicano no ayuda a la policía ni a las autoridades que están llamadas a combatir el crimen organizado o el crimen raterismo. Yo creo porque esa es una de las principales quejas. En otros países también. Bueno, ¿qué hacemos con detener a este delincuente que tiene un expediente grande si mañana lo van a soltar? Una decisión de un juez, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el desafío está en precisamente eso, en crear las condiciones para que un proceso de denuncia por un crimen, como decía Janet, quizás un delito menor, la persona no termine siendo revictimizado, porque realmente es tortuoso agotar un proceso para que se le haga justicia porque le robaron un celular o porque le arrebataron una cartera. Entonces, eso hace que el ciudadano se desentusiasme de denunciar. Y los delincuentes saben que las personas en muy pocos casos denuncian y que cuando denuncian al poco tiempo el caso se cae porque a veces hay tantas trabas y se vuelve tan largo que la gente se desentusiasma. Entonces, eso es eficientizar la parte de judicializar esos casos. Yo creo que sería un gran avance. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Les prometo, les aseguro que volveremos en poco momento, y así que a los amigos televidentes manténganse en sintonía, porque Edición Nocturna regresa con este tema sumamente interesante de qué es realmente un estado de seguridad o inseguridad ciudadana. Estamos hablando con la coronel Janet Jiménez de la policía, la licenciada Carolina Ramírez, experta en seguridad, y también experta en seguridad, licenciado Daniel Pogo. Regresamos después de la